Hola a todos, Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, y desde la Contra TV hoy estamos con Carlos Díaz Pache, que es director general de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar también has sido diputado Roberto. del Grupo Parlamentario Popular. Así es. Has realizado una serie de actividades. España frente a Europa, decía Gustavo Bueno, Europa es la solución, España es el problema, decía Ortega. ¿Realmente la Unión Europea, cómo la vemos nosotros o cómo la deberíamos considerar? ¿Un problema, una solución, un término medio? Bueno, desde luego más solución que problema. Todas las cosas tienen problemas y soluciones, ¿no? España también, ¿no? Es un problema, pero también es una solución. Europa es una solución más ahora, ¿no? Más ahora que en España tenemos tantos problemas políticos, nacionalismos, populismos. Digamos que Europa nos aporta una cierta estabilidad que yo creo que todos agradecemos, que haya un freno, ¿no? Cuando los que creemos en los sistemas democráticos liberales, creemos en los sistemas de frenos y contrapesos, y desde luego Europa está siendo un freno y un contrapeso al poder abusivo del gobierno social comunista que tenemos. Entonces es más una solución y más una solución de futuro, siempre y cuando seamos capaces de seguir trabajando para construirla bien. No corremos el riesgo de que no sea así. Sí, hablas de las democracias liberales, pero esas democracias pueden estar en peligro por los populismos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que son euroscépticos. Sí, no solo por ser euroscépticos, ¿no? Están en peligro porque quizás no estamos siendo lo suficientemente audaces para darnos cuenta de que estas cosas hay que defenderlas todos los días, que las democracias liberales no se consiguen de una vez y para siempre, sino que el riesgo de caer en el populismo, en el autoritarismo, en la miseria, en la tiranía, siempre están ahí detrás. Entonces tenemos que defenderlas permanentemente. Y es una cosa que a lo mejor llevamos muchos años, al menos en España, de cierta prosperidad y de cierta tranquilidad después de la transición, y nos hemos olvidado de eso, que eso hay que defenderlo todos los días y que es muy importante dar esa batalla. La Unión Europea se pone de perfil en casos, por ejemplo, como el de Venezuela, quizá no hay una condena unánime contundente, precisamente porque están dentro de esos populismos que impiden que haya todos aún. Bueno, hay una condena de la Unión Europea, quizá no sea todo lo entusiasta que nos gustaría, pero creo que la Unión Europea no hace nada de manera entusiasta. Es posible que esa moderación de la que hace gala nos permita pensar que a veces no es tan tajante, ¿no?, como debería ser en la defensa de lo que ha sido la historia, ¿no? La historia de Europa, que es una historia de éxito, una historia de faro moral, de creación de la democracia y de todo lo que tenemos, y que, bueno, esa herencia que tenemos ahora en la Unión Europea no tiene la fuerza a lo mejor para defenderla con toda la contundencia que debería, ¿no? Hablando de condenas, la Unión Europea condenó también el nazismo y el comunismo por igual, los dos grandes totalitarismos del siglo XX. Sin embargo, hay países de la Unión Europea donde los comunistas sí que están en el Consejo de Ministros, en el gobierno, precisamente España. Bueno, España. El único. Y bueno, ya está. Sí, hay países, no, está España, que es una anomalía. Una anomalía absoluta, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Sí, esa condena se hizo por parte de la Unión, sin embargo, digamos que no se ha popularizado, ¿no? Aunque formalmente se hizo, digamos que hay una conciencia en toda la Unión, especialmente en España, de que el nazismo es horrible, y lo es, pero que el comunismo es tolerable y no lo es, ¿no? Es otra ideología criminal que tiramos al vertedero de la historia en 1989 y que nunca debería haber salido de ahí, pero ha salido, se ha transformado, se ha metido como una matriosca en otros movimientos e intentan permear a toda la sociedad, ¿no? De hecho, incluso formalmente, ¿no?, dentro de España, el Partido Comunista de España, con mala imagen, se metió dentro de Izquierda Unida, le dio un barniz verde y parecía que era más higiénico. Izquierda Unida se metió dentro de Podemos dentro de Unidas Podemos, sí. Pero al final, cuando abrimos la matriosca, encontramos las mismas ideas que han condenado a tantos millones de personas a la tiranía y a la pobreza. Bueno, la votación por el decreto de los fondos europeos, ¿Vox sorprendió con su postura? Bueno, absolutamente. Una tabla de salvación de Sánchez, que tenía una votación perdida, para gestionar de una manera completamente personalista fondos de la Unión Europea para la recuperación para la próxima década, que Vox permita que este presidente gestione esos fondos de una manera totalmente arbitraria, pues no parece muy razonable.
han tratado de explicarlo, yo creo que la gente no lo ha entendido. Han tratado de decir que eso, si no hacían eso, retrasaría la llegada de los fondos, tal. Eso no es verdad. Los fondos van a llegar sí o sí, y tengan este decreto ley o no tengan este decreto ley. Lo que es una vergüenza es que también una anomalía española, en este caso se gestionan esos fondos de una manera personalista y no mediante una autoridad independiente o razonablemente independiente, o que el gobierno sirva como mero canalizador de los proyectos que presenten pues quien quiera presentarlos, empresas, autoridades, entidades locales, regionales, que es lo que debería ser, ¿no? Esos fondos no son una parte del presupuesto de los gobiernos nacionales, sino que son fondos para que los países construyan las bases para que Europa crezca de una manera muy fuerte, muy sostenida en los próximos años. Por eso las prioridades de esos fondos no son como el plan E de Zapatero, hacer rotondas o gastar dinero público en un keynesianismo malentendido, sino que son hacer transformaciones profundas en digitalización, en transición ecológica, para que esto realmente tenga unos pilares en los que Europa se pueda apoyar para ser muy competitiva en los próximos años. ¿Y la Unión Europea preocupa el gobierno socialcomunista de Sánchez y cómo puede administrar esa cantidad de dinero? Bueno, yo creo que preocupa, si bien tampoco se exterioriza, ¿no?, esa preocupación, pero yo creo que sí, que hay muchos países europeos que tienen gobiernos muy serios, que llevan mucho tiempo trabajando, por ejemplo el alemán, en construir una dirección, en ayudar a los países a que se levanten para que ayuden a toda la Unión a llevar una dirección y a progresar. Que claro, viendo ese tipo de gobiernos, pues les cuesta, ¿no? Les cuesta digerir que esté el comunismo metido en las instituciones europeas. Ahora está en auge un concepto de nuevo cuño prácticamente, que se llama la guerra cultural o la cultura de la cancelación, que yo creo que es más bien la cancelación de la cultura, ¿no? Eso también se ha extrapolado a Europa, se ha extrapolado también, bueno, en Estados Unidos yo creo que es donde se originó. Estamos viendo cosas que pueden parecer minucias, pero que pueden formar parte de un conglomerado, como de repente censurar películas de Disney y demás. ¿Realmente hay una guerra cultural o es un enfrentamiento entre el Estado de Derecho y las libertades y la censura y el rodillo ideológico? Bueno, es el rodillo ideológico, es nuevamente las modas de las políticas de izquierdas que fueron tan populares pues, en los 50, los 60, los 70, primero de manera muy clara, ¿no? El comunismo estaba de moda y las élites intelectuales cogían el comunismo como algo bueno, y ahora, como no tiene esa imagen, se disfraza y permea la sociedad a través de todos esos elementos, ¿no? Una parte de esa destrucción cultural o de esa destrucción es lo que yo llamo la endofobia, ¿no? El rechazo de lo propio. Entonces, en España, por ejemplo, se ve mucho cómo se destruye, sin destruir el concepto de la nación, porque destruyendo la nación española, porque no existe, porque es discutido y discutible, porque hay muchas naciones, de la manera que sea, destruir la nación, destruye la soberanía nacional. Y destruyendo la soberanía nacional, ¿quién manda aquí, ¿no? Si no tenemos nación, no tenemos soberanía. Si no tenemos soberanía, pues ya vendrá alguien a decir qué es la soberanía, ¿no? Destruimos todo lo que representa Occidente, abjuramos de lo que representa el cristianismo para la creación de la propia Europa, abjuramos del capitalismo y del libre mercado que han permitido la prosperidad y la reducción de la pobreza. Todo lo que es propio, el idioma español, proscrito en muchos sitios. ¿Por qué? Todo porque eso es lo nuestro. Destruimos lo nuestro y entonces ya construimos una nueva cosa. Hacemos un gran reseteo, hacemos una nueva cuestión, ¿no? Y entonces ya metemos la oclocracia, que es el gobierno de las muchedumbres, de las masas. Ya no tenemos por qué votar, sino que un grupo escandalizado es el que tiene que decidir cómo son las cosas, ¿no? Un Me Too, un Black Lives Matter, censura en Internet, lo que sea, un gran grupo que haga mucho ruido es el que tiene que decidir las cosas, ¿no? La omnipresencia de esos grupos y cómo están marcando la agenda se ha podido ver tal vez en Davos con la omnipotencia de China y lo que llaman ir preparando o llevando a cabo la ingeniería social de la Agenda 2030. Bueno, yo creo que igual que digo que en la Unión Europea no se defiende con suficiente fuerza los valores morales del modelo occidental, que es el más exitoso y es el moralmente más sano y el éticamente más responsable,
También creo que en el foro de Davos pues, no ha habido una defensa clara de esos valores. Entonces ahí tenemos un problema. Hay otros que están convencidos de que lo suyo es lo mejor. Si nosotros no estamos convencidos de que lo nuestro es lo mejor y lo defendemos, pues se va a imponer el otro modelo. Y me parece que es bastante lamentable, ¿no? La agenda de Davos, el feminismo de izquierda obligatorio, el ecologismo de izquierda obligatorio, todo ese tipo de movimientos se juntan, se equilibran para hacer que la juventud tenga una idea de que todas las nobles causas parten de una izquierda. Y que, por tanto, si tú quieres defender la libertad de la mujer, si tú quieres defender el sostenimiento del planeta, una cosa razonable que nadie está en contra, tienes que comprar la idea de que todo eso tiene que hacerse desde la izquierda. Sí, han cambiado tal vez el comunismo del telón de acero y el hombre nuevo por determinados colectivos y la política verde, de determinadas cosas que realmente forman parte de esa matriz izquierdista comunista. Sí, pero es un caballo de Troya, es decir, plantean el ecologismo, pero luego no es lo importante, no es el ecologismo. El ecologismo es el vehículo para que entre esa idea de la izquierda radical. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en la igualdad, por lo menos en España, en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en la no discriminación. No hay nadie que esté en contra de eso. Bueno, a lo mejor hay alguien, pero que es absolutamente residual, ¿no? Sí. Sin embargo, para defender esas ideas tienes que comprar, por ejemplo, el manifiesto del 8M, que es digamos, la manifestación anual en defensa de la igualdad de la mujer. Tienes que comprar que, y el manifiesto lo dice, el feminismo es anticapitalista necesariamente porque el capitalismo es el origen de las desigualdades de las mujeres. Eso todos sabemos que en los países con más libertad económica es donde las mujeres están mejor, y en los países donde hay menos libertad, en los países más comunistas, es donde la mujer Además, está peor, ¿no? Dudo bastante que esas mujeres realmente quisieran vivir como mujer en un país comunista. No, pero es que esto es mentira. No lo creen ni ellos, ¿no? Es como el debate del feminismo radical que está trayendo Podemos, donde las propias feministas no radicales se están echando las manos a la cabeza, ¿no? Que es la destrucción de la propia idea del sexo. Ya no existen hombres y mujeres, porque si cada uno se autopercibe como le da la gana en el momento que le da la gana, pues desaparecen todas las desigualdades que existen realmente entre hombres y mujeres, ¿no? Si todos los hombres firmamos en un papelito que nos sentimos mujeres, desaparece el hombre y la mujer, claro, no puede haber ayudas para mujeres, no puede haber medidas que palíen la desigualdad que puede haber de forma estructural, ¿no? Trabajas con la Comunidad de Madrid. ¿Crees que ha habido una campaña de acoso, una campaña de propaganda, además mediática, hacia todas las políticas que ha desarrollado ya desde antes de la pandemia de Díaz Ayuso? Bueno, no que lo crea, es que es evidente que lo ha habido. Es evidente que lo ha habido. Isabel Díaz Ayuso ha sido el pim pam pum de la izquierda, porque Madrid es un refugio de libertad frente al colectivismo y al estatismo que proponen otros. Y Madrid lleva muchos años, los madrileños llevan votando libertad muchos años, y Isabel Díaz Ayuso ha sido el baluarte de esa libertad, lo que me parece increíble, y por eso yo siempre pienso que la gente de izquierda radical es inasequible al desaliento e impermeable a la realidad, porque lo que hemos visto durante esta pandemia es que las medidas que Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha en el último año para compensar esta pandemia eran las acertadas, y se han ido demostrando las acertadas. Las mascarillas FFP2 que regaló a todos los madrileños, regaló. Y que eran egoístas, decían. Que eran egoístas, tal y ahora la lleva el presidente del gobierno, ya lleva todo el mundo. Los test de antígenos que decían que no servían para nada, ya ha dicho todo el mundo que son lo más adecuado para detectar, para hacer cribados masivos. Cerrar barajas, que nadie le hacía caso, han tenido que asumirlo. Cerrar zonas básicas de salud más pequeñas que las ciudades, porque se controla mejor. El Hospital Isabel Zendal, que por supuesto que ha sido una referencia. La primera ola IFEMA, claro, la primera ola de la pandemia te puede pillar. Sí. Y es lógico, nos ha pillado a todos. Aquí en la Comunidad de Madrid hicimos IFEMA, funciona muy bien. Pues lo que no tiene sentido es que cuando viene una segunda ola, que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, tengamos unas carpas mal puestas en Valencia, donde los primeros pacientes que llegan los tengan que desalojar porque un poquito de viento se van volando. Hombre, aquí se ha hecho un hospital público, serio, configurado para una pandemia.
Y aún así lo han criticado, es impresionante. Sin embargo, sí, pero es un componente más de odio ideológico, yo creo, de sectarismo, porque es un hospital construido en extremis para una situación especial como es una pandemia, que está ingresando una media de 500.000 de pacientes. Los médicos hablan de que, bueno, y se ha llegado hasta el punto del boicot. Sí, De sí, poner sí. en peligro las vidas Sí, de los que están. sí, sí, por eso digo que esas causas que muchas veces unos ponen la bandera, ¿no? Son caballos de Troya, porque realmente lo que quieren es otra cosa, ¿no? Cómo los grandes defensores de la sanidad pública, que dicen ser la izquierda, están boicoteando la construcción de un hospital público, están manifestándose en las puertas de un hospital público, molestando a los pacientes que están debatiendo entre vida y muerte. ¿Cómo puede haber personas que estén obstruyendo los desagües, que estén desconectando los termos de agua caliente o estén desconectando las máquinas que dan a los médicos la información de las constantes vitales de los pacientes? Eso es de sociópatas. Sí. Es de sociópatas, es de una canallada, pero manifiesta, aparte de ser profundamente delictivo, que ya está investigando la policía, a ver qué está pasando. Es decir, que tienes que tener un odio en el cuerpo tan fuerte para poner en riesgo las vidas de personas por tu sectarismo ideológico, que yo no lo puedo entender. Bueno, pero las vidas de las personas yo creo que les importan tan poco hasta el punto de que durante la pandemia seguían manteniendo la versión que decía el gobierno. La versión del no se podía saber, la versión de las mascarillas no son necesarias, incluso desde los medios pagados con dinero público por el gobierno se iba con esa matraca, ¿no? Y no, lo que hay que hacer es salir al balcón y aplaudir. Y ahora la televisión española vamos a poner una sitcom de risa sobre la pandemia y tal, y ocultábamos los féretros y tal. Entonces, siempre ha habido un cálculo político, mismamente el nombramiento de Illa para luego ser candidato. Sí, sí, de hecho, no solo el nombramiento de Illa para ser candidato, sino el comportamiento de Salvador Illa como ministro, perjudicando de manera muy obvia a Madrid, porque eso le daba puntos posteriormente para estar de candidato en Cataluña, porque sabemos que en algunos ambientes nacionalistas perjudicar a Madrid da puntos, ¿no? Pero jugar con las libertades fundamentales, porque ni siquiera es que hicieran unas políticas pues económicas o que fueran perjudiciales, es que estaban reteniendo en sus casas a los madrileños, no dejándoles salir, o haciendo un estado de alarma, que es una cosa gravísima, exclusivamente en la Comunidad de Madrid, solo por un cálculo político. Esto es muy grave, esto es muy grave en cualquier país, y estábamos hablando antes de Europa, como es contrapeso en un país europeo, sería un escándalo mayúsculo, como es un escándalo mayúsculo que quieran pues politizar el Consejo General de Poder Judicial, y Europa afortunadamente dicen quietos. Y con una incidencia de 500 y ya volvió a confinar Madrid, sin embargo están cerca de 1000 en Cataluña, permiten mítines, permiten que los presos... que los políticos presos, no los presos políticos, salgan a hacer mítines, incluso que se vaya a ir a votar el 14 de febrero. Sí, porque el 14F es el nuevo 8M. Es decir, había una prioridad, el 8M había una prioridad, que es que era más importante salir a manifestarse que controlar una situación sanitaria, y el 14F pues también lo es. Es una prioridad y ya está. Hay que tener claras cuáles son las prioridades de cada uno. En enero hubo avisos ya de la Organización Mundial de la Salud, creo que de la Unión Europea también, se emitieron informes de seguridad nacional. Sin embargo, no se hizo nada, a pesar de que la oposición al completo, o sea, Ciudadanos, Vox, PP, decía qué vamos a hacer, qué va a hacer con el virus. No, hay material de sobra, no va a haber más de 1 o 2 casos. Yo creo que ahí hay una negligencia evidente. Hay una negligencia, pero absoluta. Y de hecho, hay una cosa que es muy sorprendente, que es que el responsable último del centro de alertas sanitarias, es decir, la persona que nos tiene que avisar de lo que va a pasar, de cuando hay un problema, se ha equivocado en todas y cada una de las ocasiones en las que tenía que avisarnos de algo. Es decir, no vio la pandemia, aunque todos se lo avisaban, no vio que el 8M iba a ser un problema muy grave, no vio que iba a haber casos en España, habrá 1 o 2, se confundió con el tema de las mascarillas. Sí, pero no lo vio o se limitaba a seguir la correa de transmisión de la propaganda del gobierno, porque claro, es... Pues la intencionalidad la sabrá el señor Simón, pero lo que es un hecho, es decir, si lo sabía o no lo sabía, si seguía las instrucciones del gobierno o creía realmente lo que estaba diciendo, pues lo sabrá él. Yo no lo sé porque no lo conozco. Lo que es obvio es que todas las cosas que ha dicho, todas las cosas que ha pronosticado, han sido al revés.
Claro. No iba a haber casos, ha habido muchos. No iba a haber transmisión comunitaria, ha habido mucha. No había que ponerse mascarillas, eran inútiles las mascarillas, había que ponérselas. No iba a haber segunda ola, había segunda ola. Y así, cada una de las cosas que nos ha alertado ha sido exactamente lo contrario. Pero una persona que se equivoque tanto en su trabajo, en cualquier empresa, estaría despedido a la primera o al segundo error. Es que es un escándalo. Es un escándalo porque además no es un puesto menor. Es el centro de alertas sanitarias en medio de una pandemia. Es decir, este señor que ha fallado estrepitosamente en su trabajo, porque su trabajo fundamental es precisamente esto, acertar qué va a pasar inmediatamente después para poder reaccionar. No sabe cuándo es la Semana Santa. No sabe cuándo es la Semana Santa, que es el IVA de las mascarillas. Es un movimiento cuando se tiene que mover mucha gente. No sabe el IVA de las mascarillas. No sabe nada de lo que va a pasar. Sin embargo, hay otros políticos, y volvemos a Isabel Díaz Ayuso, que han estado teniendo la visión de anticiparse a lo que viene después para poder poner las medidas ahora, que cuando llegue el problema tengamos un freno. Ahora mismo en Madrid, porque tenemos el Hospital Isabel Zendal con cientos de pacientes, esos cientos de pacientes no están en el resto de hospitales. ¿Y qué quiere decir eso? Hay una parte que no se ve, que es que hay pruebas oncológicas que en otros sitios no se pueden hacer, pero aquí sí. Y son pacientes que también se pueden morir. Hay pacientes, hay operaciones que se pueden hacer ahora en Madrid que en otros sitios no se pueden hacer porque están colapsados con los enfermos de COVID. Nosotros separamos una gran parte de los enfermos de COVID, están en el Zendal, que están mejor atendidos porque son especialistas en eso, y aliviamos la atención hospitalaria en el resto de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid para todos estos casos que no salen en las estadísticas, pero también son muy importantes. Carlos Díaz Pache, muchas gracias por estar en la Contra TV y en el Club de los Viernes. Gracias a ti, un placer. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.